Consejo de la Judicatura investigará con juez que dictaminó como maliciosa y temeraria la demanda de la Comisión Anticorrupción contra el excontralor Carlos Pollitt. Miembros del Movimiento Unidad Popular solicitan a la Fiscalía se involucre al vicepresidente Jorge Glass en el caso Odebrecht. Tras las medidas de austeridad impuestas por el presidente Lenín Moreno, el Estado venderá más de 300 bienes valorados en 107 millones de dólares y rebajará el 10% del salario de más de 7.200 funcionarios de alto nivel. Miembros del partido de gobierno afirman que buscan un camino de reconciliación y diálogo entre el presidente Lenín Moreno y el vicepresidente Jorge Glass. En lo internacional, Gobierno de China teme que haya centenares de muertos tras terremoto de 6.5 grados. Además, en Venezuela, Asamblea Constituyente de Maduro se atribuye todos los poderes del Estado. Martes 8 de agosto del 2017, amigos, bienvenidos al Comercio TV en su emisión estelar. Es un gusto estar con ustedes y contigo, Javier. Muy buenas noches. María Fernanda, amigos televidentes, hay importante información que ha surgido en este día y nuevas revelaciones en el caso Odebrecht y con eso empezamos. Así es, el Consejo de la Judicatura investigará la actuación del conjuez Marco Maldonado, quien dictaminó como maliciosa y temeraria la denuncia presentada por la autodenominada Comisión Anticorrupción. Esta decisión habría estado influenciada por el excontralor Carlos Pollitt. En el audio de 38 minutos entregado por el delator de Odebrecht, José Consensuado Santos, que formó parte del proceso de formulación de cargos en contra del excontralor Carlos Pollitt por el presunto delito de concusión, no solo se reveló el supuesto pago de coimas, sino una aparente injerencia del exfuncionario en el dictamen del conjuez Marco Maldonado, al declarar maliciosa y temeraria la denuncia presentada el año anterior por la autodenominada Comisión Nacional Anticorrupción en torno a un supuesto sobreprecio en la adquisición del terreno donde se construiría la refinería del Pacífico. En la transcripción de dicho audio señala: Me tocó a mí meterme en el tema para sacar maliciosa y temeraria la denuncia que hicieron en contra de la refinería del Pacífico. ¿Sobre qué tema? De esos de la comisión esa de la corrupción denunciaron sobreprecios y todo en la refinería del Pacífico. Y probamos que todo fue falso, que fue una denuncia inventada para hacer daño a todo. Y yo le pedí al juez de la Corte Nacional, que es la última instancia, que declare maliciosa y temeraria la denuncia. Y el juez la declaró maliciosa y temeraria. Con eso, preso los puedo meter a toditos de esos hijos. Ante ello, el titular del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, anunció el inicio de una etapa de investigación en contra del mencionado conjuez para determinar la relación existente entre lo que se menciona en dicho audio y lo ocurrido en esa providencia judicial. Para determinar la veracidad de esos hechos y determinar eventuales responsabilidades del funcionario judicial a cargo de dicho caso, ya que se menciona que dicha intervención habría provocado que se declare como maliciosa y temeraria una denuncia presentada por un grupo de ciudadanos. Será la Dirección Jurídica del Consejo de la Judicatura quien abra la indagación y el expediente disciplinario pertinente contra Maldonado. Según informó Yalc, este sería el segundo proceso de investigación contra el conjuez. La semana pasada, por otro caso, el doctor Maldonado Castro ya tiene una investigación y un expediente de investigación disciplinaria por otro caso relacionado con eventuales tráficos de influencias. Luego del dictamen de Maldonado, Pollitt contrademandó a las 9 personas que integran esta organización ciudadana, quienes fueron declarados culpables por el delito de calumnia. Sin embargo, el exfuncionario desistió de continuar con el proceso, por lo cual la causa fue extinta. En Quito informó Adriana Rojas. Y en este mismo caso, este martes, miembros del Movimiento Unidad Popular se concentraron en los exteriores de la Fiscalía General del Estado para exigir que se dicten medidas cautelares en contra del vicepresidente Jorge Glass tras las supuestas denuncias de corrupción que lo involucran.
Representantes del movimiento Unidad Popular se concentraron en los exteriores de la Fiscalía General del Estado. En medio de consignas, pedían que se dicten medidas cautelares que eviten la salida del país del vicepresidente de la República, Jorge Glass. Que el fiscal general de la Nación, Carlos Vaca, dicte orden de prisión contra Jorge Glass de Espinel. Hay méritos suficientes en el caso de Odebrecht, en el caso de Caminosca, en el caso del campo petrolero Singue, para que el fiscal general, como corresponde, formule cargos. Dicen que desde la Asamblea Nacional se debería retomar el juicio político al vicepresidente. Una vez que el ministro fiscal establezca que estos indicios han sido suficientes, debería pedir la audiencia para formular cargos. Entonces la Corte Nacional de Justicia tendría que pedir la autorización a la Asamblea Nacional. Y veremos ahí al bloque de Alianza País si va a actuar como cómplices y encubridores de la corrupción. Convocaron a la ciudadanía para que se movilice en rechazo de estos acontecimientos. Ellos manifiestan que se mantendrán vigilantes, informó Alison Corral. Y el expresidente Alfredo Palacio considera que el vicepresidente Glass debería pedir una licencia para así enfrentar las investigaciones relacionadas con Odebrecht. Por su parte, el ex vicepresidente Dajic exhorta a la Fiscalía a actuar con independencia y celeridad. Todos estamos abochornados por los últimos episodios que han ocurrido. Llegó al sillón mayor de Carondelet por sucesión presidencial y afirma que el cisma en el Ejecutivo a la sombra gigantesca de Odebrecht tiene una salida a corto plazo que no está en la Fiscalía y tampoco la Asamblea, al menos por ahora. Pedir una licencia sería lo ético y no seguir actuando como el líder de este partido y actuando de otra manera. Él debe pedir una licencia y dejar que el Congreso actúe. Este ex vicepresidente, que pese a no haber tenido mayoría afín en el Congreso de los 90, salió bien librado de un juicio político. No cree que caben intermitencias en el sistema judicial. Que hay división de poderes en el Ecuador, que hay independencia. Si no lo hacen, serán reos de la opinión y del juicio de la historia. La tormenta pública y notoria que se ha colado en las centrales de Alianza País mantiene en vilo al bloque legislativo, precisa el exministro de Gobierno Felipe Mantilla. Ellos han exhortado a superar las profundas diferencias, pero continúan entre dos charcos. Y eso no es un divorcio de padres, es un divorcio de conciencia. Y la conciencia de los asambleístas está primero el país y después los intereses personales. Que si un compañerito ha cometido actos ilícitos, ese compañerito tiene que ir a donde le corresponde. Palacio, sin embargo, asegura que lo otro es que las investigaciones continúen su curso sin más dilaciones, sobre todo por las delaciones. Tiene que ser un indicio unívoco, es decir, que llegue a una conclusión y no a dos. Tiene que ser directa, tiene que ser material. El vicepresidente deberá comparecer ante la Fiscalía por tercera ocasión este miércoles 9 de agosto. Coimas o como se quieran llamar, que aparecen en la cuenta de un tío del vicepresidente, hecho insólito en la historia del Ecuador. El fiscal Carlos Vaca ha dicho que ninguna grabación constituye un elemento de convicción y en la Asamblea, el CAL de mayoría oficialista archivó la petición de juicio político formulada por la oposición por falta de pruebas antes de la vacancia legislativa, informó Jorge Escobar. Mientras tanto, miembros del partido de gobierno afirman que buscan un camino de reconciliación y diálogo entre el presidente de la República y el vicepresidente. Aunque no se ha anunciado aún la fecha exacta, se afirma que se trabaja para concretar una reunión entre los mandatarios para así tratar de superar la crisis interna que vive el gobierno y su movimiento político. El vicepresidente del movimiento y uno de los delegados de esta comisión que busca un camino de reconciliación entre el presidente y el vicepresidente de la República asegura que no pierden las esperanzas de que con un intenso diálogo se puedan limar asperezas. Es posible trabajar con ellos dos para alcanzar otra vez un nivel de acercamiento y de diálogo entre nuestros compañeros. Dice que la situación actual es compleja, pero que se ha reconocido tras los diálogos que hubo malinterpretación en las expresiones de lado y lado que desembocaron en este complejo panorama. El problema no es solamente, no es que haya diferencias, el asunto es cómo procesamos esas diferencias. Yo estoy seguro
que las vamos a poder procesar adecuadamente. En País reconocen que la carta del vicepresidente donde acusa a Lenín Moreno de institucionalizar la corrupción fue inadecuada. Y me parece que al conocer, digamos, una información más precisa, él pudiera reconsiderar lo que escribió. Que no coincido en lo absoluto con los términos en los que se expresaron sin dudas algunas diferencias. Creo que no, bajo ningún punto de vista podemos estar de acuerdo con un comunicado de ese tipo. Hablan de los pasos positivos para una posible reconciliación. Por ejemplo, la renuncia presentada por el director de CNEL y la carta aclaratoria sobre las actuaciones de Gustavo Larrea en el gobierno. Y eso es muy importante también para restablecer un nivel de comunicación más fluido y de mayor confianza en el interior de nuestro movimiento y en el interior de nuestro gobierno. Aunque no adelantan detalles y sin fecha establecida, dicen que trabajan intensamente para concretar una reunión entre los mandatarios para tratar de superar la grave crisis interna que viven. Confío en que será posible generar otra vez un acercamiento entre el presidente y vicepresidente. Informó Javier Gallo. Frente a la crisis económica que atraviesa el país, el presidente Lenín Moreno, durante su informe semanal, anunció que tomará algunas medidas, entre ellas la reducción del 10% del sueldo de todos los servidores públicos del nivel jerárquico superior, entre otros, para así cumplir con sus propuestas de gobierno. He dispuesto poner a la venta uno de los 2 aviones que usa la presidencia al desplazamiento de las máximas autoridades y de altos funcionarios. Lo mismo respecto a los automóviles de lujo del gobierno, que serán vendidos de inmediato. He ordenado reducir además en el 10% el sueldo de todos los servidores públicos del nivel jerárquico superior, es decir, los que más remuneración perciben. Además, todos los bienes inmuebles de Inmobiliar se pondrán a la venta y ese dinero será invertido en el proyecto Casa para Todos, para la generación de empleo y el acceso a vivienda de las familias más pobres del país. Y en este mismo tema, el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, anunció que 7.242 funcionarios sufrirán una reducción del 10% de sus salarios tras la medida de austeridad anunciada por el presidente Lenín Moreno, mientras que expertos analizan estas acciones. Tras las medidas de austeridad anunciadas por el presidente Lenín Moreno, ¿qué piensan los expertos? Para Mauricio Pozo, ex candidato a la vicepresidencia por el Partido Social Cristiano y experto en temas económicos, estas acciones son buenas, aunque solo servirían al corto plazo. Hay una duplicación del gasto respecto al PIB, ni siquiera en dólares, porque en dólares ha crecido mucho más. Siendo correcto que se venda un avión, siendo correcto que hay una reducción salarial, siendo correcto que se vendan los inmuebles de Inmobiliar, siguen siendo decisiones muy cortas para el problema y el tamaño de lo que estamos hablando. Según el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, la medida de reducción del 10% de los salarios sería a 7.242 trabajadores que perciben un sueldo que va desde los $1.700 a los $4.000. Son $2.800.000 al mes, es un ahorro de aproximadamente 34 millones al año. El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público anunció que son 333 bienes que se pondrán a la venta, valorados en $107 millones. Tenemos que obviamente evaluar cuál es el costo del avión, pero para que tengan una idea, el promedio de ventas anuales ha sido de 30 millones por año, ¿no? La idea es en este momento enfocarnos en fortalecer estas ventas y que se recauden mayores recursos. Lo que a criterio de Pozo, en el caso de que se logre su venta, no se recaudará una cantidad que consiga sostener la necesidad actual del Estado en materia económica. Si llegan a recuperar 300 millones, 500 millones, tal vez 800 millones, eso será por una sola vez. Y de ahí se acabó el activo. Las soluciones, más bien, deberían ser encaminadas a la reducción del aparato estatal y, sobre todo, a largo plazo, explica. Si hay una decisión política de concesionar la refinería de Esmeraldas, por ejemplo, hay un ahorro de importación de derivados para el Estado de más de $2.000 millones. Si traslada parte del gasto de inversión y algunas empresas al sector privado, puede ahorrarse de 2 a 3 mil millones más en un plazo relativamente corto. Por otro lado, el economista Víctor Hugo Albán señala que el Ejecutivo podría considerar tomar otras medidas, estas de carácter tributario, para cubrir la necesidad económica que tiene actualmente el Estado. Ajustes económicos. En cuanto a ciertos impuestos indirectos, como son el IVA
como son si la tabla de impuesto a la renta va a modificarse un poquito, pero no hay paquetazo de ninguna manera. Sin embargo, explican que todas estas acciones, que al menos para el presupuesto de lo que queda del 2017, no cubren el déficit anunciado por el primer mandatario, lo que podría ser cubierto con la adquisición de una nueva deuda, informó Alison Corral. Los gobiernos parroquiales anuncian una gran movilización en apoyo al presidente de la República. Esto tras la reunión mantenida con el primer mandatario, donde se anunciaron varias acciones en favor de las poblaciones más alejadas del país. El anuncio lo realizó el presidente de las juntas parroquiales al inicio de la cita con el primer mandatario. Convocarnos a una gran movilización nacional en los próximos 15 días de respaldo a su gobierno, compañero Lenín Moreno. Los 822 gobiernos parroquiales estaremos aquí en la capital, reafirmando una vez más nuestro compromiso, nuestra lealtad, para que su gobierno le vaya bien y nos vaya bien a todos los ecuatorianos. El presidente agradeció el gesto de las juntas parroquiales, aunque dijo que no era necesaria una movilización. Es necesario que se molesten trasladándose y haciendo una concentración. Lo hacemos con mucho cariño, compañero presidente. Pero con que me manden una carta me basta y me sobra. Lo vamos a hacer, compañero presidente. En la cita, el presidente de la República hizo al menos 2 anuncios importantes y en beneficio de los sectores rurales. Primero, ordenó la suspensión de cualquier proyecto de construcción de nuevos hospitales, que es primordial, dijo, repotenciar los subcentros de salud. He dispuesto a la señora ministra de Salud que deje de construir hospitales gigantescos dentro de las ciudades. Aquellos que estén proyectados y financiados se lo seguirá haciendo. Pero de ahora en adelante vamos a prestar atención especial en acondicionar, adecentar, equipar con tecnología de punta, con ciencia de última generación, a los centros médicos que francamente en campaña los encontré en condiciones casi deplorables. Eso no puede ocurrir. El segundo anuncio fue la repotenciación de las escuelas. Volvió a criticar a las escuelas del milenio y dijo que deberán ser creativos para ayudar a los jóvenes del sector rural con su educación. Los niños no pueden caminar 12, 15 kilómetros diarios para llegar a una escuela, pues por más de calidad que sea la escuela. Los 15 kilómetros no caminan ni para ir a ver a la novia, pues. Pero un niño a la escuela, es por eso que ha habido deserción escolar. Es por eso que inclusive se han implementado duchas en las escuelas, para que los niños lleguen tan sudados. Eso no puede ocurrir. Los miembros de las juntas parroquiales agradecieron el gesto del presidente, pues dijeron que es un avance importante que ve en beneficio directo de estas poblaciones. Y la articulación que va a tener de manera directa el gobierno, conjuntamente con sus ministros, trabajando con Conagopare Nacional a favor de los gobiernos parroquiales y del sector rural. Además, ratificaron su decisión de una gran movilización nacional. Aunque no dan una fecha exacta, dicen que la marcha será a más tardar en 20 días, informó Javier Gallo. El capitán de la Marina, Edwin Ortega, interpuso una acción extraordinaria de protección para revertir cerca de 16 procesos disciplinarios y 5 civiles que se llevan en su contra, impulsados por el expresidente Rafael Correa, quien calificó de irrespetuosa la respuesta del capitán a un correo electrónico del exmandatario. Un capitán de corbeta libra su último combate judicial tras una confrontación sin cuartel con el presidente saliente, luego de contestarle un email que envió a los militares en febrero del 2016, en una coyuntura que terminó descabezando a la cúpula militar que se opuso al vuelto de 41 millones de dólares en la venta de predios para la construcción del Parque Samanes. El licenciado Lenín Moreno Garcés, que ha sido efusivo en sus palabras al manifestar la independencia de poderes, cuya única ofensa que se dio supuestamente no debe ser a ofender la majestad de la institución de las Fuerzas Armadas, sino más bien a fiscalizar los actos de corrupción que ahora están expuestos. Sucedió también al fragor de las reformas legales al sistema de seguridad social de la fuerza pública y la deuda del Estado con el ISFA. Una acción extraordinaria de protección es el último recurso que se va a presentar ante la sala que negó el fallo. Tanto los consejos de disciplina como de los procesos disciplinarios que se me ha seguido dentro de la Armada se han anulado. Por ahora la defensa prefiere no adelantar criterios sobre una eventual demanda internacional,
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al menos una vez que se agoten las instancias locales. El capitán Edwin Ortega asegura que al margen de la decisión que tome la Corte Constitucional, va a continuar en lo que ha denominado su causa, sin ambiciones políticas. Y no daré un paso atrás, ni daré mi brazo a torcer, sea como civil o sea como militar. Informó Jorge Escobar. Me dijeron que me iban a inyectar algo para que la nariz se quede ahí, o sea que no se vuelva a bajar, pero no sabía qué tipo de líquido me habían inyectado. El aumento de casos de negligencia médica en las cirugías estéticas alarma a los ecuatorianos. Les tenemos un reportaje especial más adelante. Ahora les contamos que rescatistas de varios organismos trabajaron para ubicar a 2 personas extraviadas cuando salieron de excursión. Los cuerpos fueron encontrados en el río Oyacachi, Cantón Chaco, provincia de Napo. Los amigos de la aventura salieron de casa el pasado 2 de agosto. Los familiares comentaron a los rescatistas del GIR que no era la primera vez que se iban de excursión, que les gustaba la montaña, la selva y las caminatas, pero en esta ocasión pasaron las horas y los días y no había un reporte del lugar donde estaban y empezó la preocupación. Se encontraba en una travesía desde el sector de Oyacachi a salir aproximadamente a unas 8 horas de caminata al sector del Chaco. Equipos del GEMA, bomberos del Chaco y uniformados del Grupo de Intervención y Rescate peinaron la ruta que tenían previsto recorrer en el cronograma, logrando ubicar algunas prendas que fueron reconocidas por los parientes. A 7 horas de caminata aproximadamente encuentran unos vestigios, vestimenta de las personas que se encontraban, de las 2 personas que se encontraban extraviadas. Con la llegada del nuevo día y con indicios ciertos que pasaron por la ruta Oyacachi-Chaco, emprendieron una caminata de largas horas, logrando divisar a uno de los desaparecidos a orilla del río Oyacachi, su amigo, mientras más abajo el cuerpo estaba en medio de la corriente. A 3 kilómetros de donde se pierden los rastros de las personas, se les encuentra a las dos cadáveres ya. Utilizando cuerdas y con las medidas de seguridad del caso, los cadáveres fueron evacuados de las caudalosas aguas, estaban empezando a descomponerse. Debido al fuerte caudal del río, desnudos ya las 2 personas. Las hipótesis de lo que pudo haber pasado son varias, entre ellas que los amigos seguramente intentaron refrescarse, o uno de ellos resbaló y cayó, el otro por ayudar también fue arrastrado por la corriente, y como no hubo testigos, fueron encontrados luego de 5 días. Los familiares manifestaron que ellos ya eran acostumbrados a realizar este tipo de travesías. Los cuerpos de César O, de 29 años de edad, y Daniel B, de 25, oriundos de la capital, fueron llevados hasta el departamento forense de la ciudad de Tena para la autopsia respectiva y saber las causas del deceso. Aunque el cómo aparecieron en el río será un misterio infinito, la tumba se llevó el secreto, informó Iván Casamen. Y en el límite fronterizo fue localizado un sumergible que pertenecía a organizaciones narcodelictivas. El navío permanecía a escasos metros de Ecuador. Se presume que estaba en proceso de repotenciación. El Comando de Operaciones de la Armada del Ecuador informó que durante este fin de semana se logró la incautación de un transporte sumergible en coordinación con las Fuerzas Armadas de Colombia, una de las acciones en conjunto con el país del norte. Esto se llevó a cabo en el sector fronterizo de Las Delicias, que tras el reconocimiento aéreo se logró dar con este transporte, el cual aún se investigan los propósitos de su uso. Se presume que el mismo era utilizado para actividades ilícitas, las cuales se encuentran en indagaciones. En otro ámbito de la información, 27 hectáreas de pajonales se quemaron en el páramo. Fauna y flora silvestre fueron destruidas por las llamas. 3 brigadas del personal de bomberos participaron. Más de 24 horas tomó a los miembros de la casaca roja en extinguir el fuego, el que incluso puso en peligro a las viviendas que están en la zona. Después de evaluar los daños, se busca responsabilidades y se tiene claro que este incendio habría sido provocado. A la 1 de la mañana llegó la alerta de incendio en Páramo y la zona noroccidental de Tulcán. Personal del cuerpo de bomberos acudió en horas de la mañana, ya que la oscuridad y la topografía del terreno no les permitió actuar de manera inmediata. Al viento, la noche, lo que nos perjudica pues las actividades como bomberos. Está haciendo que las pequeñas pavesas hagan sus focos de incendios. Las lenguas de
Fuego avanzaron durante la madrugada quemando alrededor de 22 hectáreas, las que se vieron afectadas. Frailejones, paja, plantas de la zona y hasta animales sucumbieron entre las llamas. 3 brigadas del personal de la Casaca Roja actuaron en diferentes frentes. Tenemos un aproximado de 7 hectáreas quemadas de lo que es pajonal y arbustos, vegetación mediana. Puede calcular unas 15 hectáreas más o menos que se ha quemado de pajonal y vegetación alta. Pasaba el tiempo, el fuego se propagaba poniendo en peligro a las viviendas que están cerca al lugar. Helicópteros tanto de la policía y del ejército sobrevolaron la zona para constatar la magnitud de los daños, mientras que los miembros de la Casaca Roja en buen número no podían poner fin al flagelo. Nos asustamos nosotros, pues si llamamos rápido dijimos porque se prendía la loma, no queríamos que se prenda. No se pudo controlar el forestal, que es de gran magnitud. Desde la provincia del Carchi informa Miriam Enríquez. Y con el objetivo de precautelar la seguridad ciudadana, el municipio de Quito suspendió la realización de fogatas y el uso de asaderos en los parques metropolitanos o zonas proclives a incendios durante esta época seca. En Quito, los incendios forestales son una de las principales causas del deterioro y pérdida de flora y fauna. Durante esta época seca, el Cuerpo de Bomberos ha atendido varias emergencias donde el fuego ha consumido grandes hectáreas de terreno. Tenemos una estadística realmente de 580 hectáreas al momento incendiadas. Sí, sin embargo, son 2 grandes incendios son los que han provocado esta gran extensión de hectáreas, que es el incendio en Atacazo, que fue de 380 hectáreas, y el incendio en el Cerro Puntas, en el Valle de Tumbaco, donde fue 100 hectáreas. Muchos de los eventos han sido provocados o por quemas agrícolas, por lo que el municipio de Quito decidió suspender la realización de fogatas y el uso de asaderos en 13 parques metropolitanos o zonas proclives a incendios. Debido a que en esta época de verano se registran vientos mayores a 30 kilómetros por hora, lo cual podría ocasionar que alguna chispa salte hacia la vegetación y provoque un conato de incendio. Más de 150 motorizados serán los encargados de vigilar los espacios e informar a la ciudadanía tomando en cuenta el feriado que se acerca y vacaciones. Los asaderos se los puede ocupar para hacer un picnic o llevar comida preparada, más no para hacer el típico asado o barbecue que lo llaman, ¿no? Quienes incumplan esta restricción se les aplicará una multa de entre 100 y 200 dólares. Incluso hay hasta prisión para las personas que provoquen estos incendios. Eso las autoridades del caso y el Código Metropolitano tiene todo al tanto, todas las ordenanzas y todas las multas. Es importante la colaboración de la ciudadanía para cuidar las áreas verdes y evitar incidentes en la época seca, informó Priscila Cadena. Cambiamos de tema. Luego de las discrepancias en el consorcio encargado de la construcción del Metro de Quito por la permanencia de Odebrecht en la obra, varios concejales aseguran que el Cabildo viabilizó el trámite y ahora es únicamente decisión de las partes la estructura de la constructora. El pasado 27 de abril, el municipio capitalino autorizó la salida de Odebrecht del consorcio encargado de la construcción de la línea 1 del Metro de Quito. Esto tras la solicitud de las constructoras para reformar la alianza. Sin embargo, hace pocos días, a través de un comunicado oficial, Acciona ratificó su compromiso por asumir la totalidad de la obra, mientras la empresa brasileña desmintió la ruptura y ratificó su permanencia en el proyecto. Nosotros como municipio vamos a velar y exigir el estricto cumplimiento de las cláusulas del contrato de construcción del Metro de Quito. Estas discrepancias en torno a la reestructuración del consorcio para las autoridades no influyen en los trabajos ni tiempos de construcción del metro. Según nos ha manifestado la empresa del Metro de Quito, casi no existe un solo funcionario que esté ya articulando o haciendo alguna gestión o trabajo o labor directamente en la obra del Metro de Quito. Esto en razón de que técnicamente Odebrecht ya no tiene la capacidad operativa para poder hacerse cargo de la construcción de esta gran obra en la ciudad de Quito. La obra está muy adelantada, está en muchos de los temas por delante del calendario. Los escándalos de corrupción en los que está inmersos Odebrecht podrían dificultar el financiamiento internacional de cerca de 300 millones de dólares que aún se necesitan para ejecutar el proyecto de movilidad. La brecha que generó el Banco de Desarrollo de Brasil al no poder cubrir los créditos que se habían suscrito con el municipio de Quito, con el Ministerio de Finanzas, y eso hace que el municipio tenga ya la obligación en este instante tratar de cubrir esa brecha financiera. En tanto, la empresa Metro de Quito presentará un informe jurídico del consorcio Acciona Odebrecht en la sesión del Consejo Metropolitano prevista para este miércoles, informó Sofía Vintimilla.
Según el INEC, en Ecuador se destina un valor aproximado de $476 mensuales para el pago de 13 servicios básicos. En muchos casos, los gastos sobrepasan los ingresos de una familia de escasos recursos económicos. Según las cifras presentadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censo, las familias ecuatorianas gastan un aproximado de $476 mensuales en el pago de servicios básicos, es decir, en agua, luz, teléfono, internet, televisión por cable, telefonía celular, entre otros. Pero existen grandes diferencias según la condición socioeconómica, pues hay quienes no tienen acceso a ciertos servicios. Los servicios básicos son relativamente caros acá en el país, con relación a Colombia y Perú. El caso de la energía eléctrica, del agua potable, son precios digamos, altos en relación al sueldo básico. Los hogares con más bajos recursos destinan un total de $394 a gastos varios, incluyendo los servicios, cuando su ingreso mensual es de apenas $369. Más o menos es un 60% la gente que está en la periferia y que está al límite, ¿no? ¿Qué significa está al límite? Que tiene en cierto modo recursos limitados, recursos de ingresos limitados, como tiene un básico y medio, y gasta en energía eléctrica de eso un 30, un 28%, gasta en servicios como son el gas, agua potable y todo, se le va alrededor de un 40% de su ingreso. En muchos casos sobrepasa eso. El agua, la luz y gas son los pagos más comunes en los hogares, pues 70 de cada 100 hogares lo reporta. Es así que para agua se destina normalmente $9.56 y $2.92 para gas de forma mensual. Según el economista, lo importante es tomar acciones. Tiene que haber un estudio socioeconómico más profundo en las partes periféricas, es decir, donde está la gente con recursos económicos menores. De ahí, una posible opción es focalizar el subsidio en ciertos servicios básicos, según el sector socioeconómico, pues existen notables abismos entre cada sector social. Focalizar geográficamente a quienes se debe cobrar un poco más y a quienes se debe cobrar un poco menos. Hemos recomendado ya tanto al gobierno como al municipio de Quito que nos dé alternativas de solución y que focalice sectorialmente para poder ayudar de esta manera a gente que tiene, digamos, escasos recursos de ingresos y también a quienes reciben menos remuneración. Informó Alison Corral. Y atención, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación aseguró que existieron 787.330 postulaciones para educación superior durante esta primera etapa de asignación de cupos. El secretario de la entidad aseguró que las carreras más codiciadas son enfermería, medicina, administración de empresas, derecho, ingeniería civil y psicología clínica. Primera opción. El secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Augusto Barrera, aseguró que existen 174.534 postulantes a la educación superior, quienes seleccionaron hasta 5 carreras. El número de postulaciones fueron 787.330, porque cada uno hizo aproximadamente 4,5 postulaciones de promedio. En esta etapa, que va desde el 7 al 10 de agosto, el sistema ha asignado las primeras opciones de carrera y los estudiantes deben ingresar a sus cuentas respectivas para aceptar o rechazar los cupos. Puedan durante esta semana aceptar o rechazar su cupo. Si aceptan el cupo, prácticamente ya se inicia otro proceso, ya de ahí se derivan a las universidades e inicia el proceso de matriculación normal. Ya no pasa nada, digamos, ya eso tenemos claro. Pero si rechaza, ese cupo queda liberado para la segunda asignación. Para la asignación se toman en cuenta 3 aspectos fundamentales. El primero, el puntaje obtenido en el ser bachiller. Segundo, el número de cupos de cada institución. Y finalmente, el orden de la selección de las opciones de carrera de cada estudiante. No hay puntaje mínimo, se asigna de mayor a menor. Si la Universidad Central en la carrera de Ingeniería ha ofertado 400 cupos, los 400 que se llenan son de mayor a menor, ¿ya? Barrera recordó que desde el 13 al 16 de agosto se realizará una nueva asignación de cupos. Yo voy a recibir el cupo que alguien no quiso y que yo sí quiero.
Normalmente no teníamos este procedimiento y lo que ocurría es que podían quedarse cupos altísimamente cotizados vacíos, ¿ya? Porque ya se hacía una segunda postulación sin esos cupos. Si en la segunda asignación no sale, va a poder postular una nueva vez del 17 al 21. En esa segunda postulación igual pueden optar por 5 opciones, etcétera, etcétera. Es como borra y va de nuevo, pero ya sobre la base de los cupos que no han sido asignados. También se refirió al incremento de becas Eloy Alfaro. Es decir, duplicamos el número de becas, pero duplicamos el monto de la beca. Van a ser incorporados a estas becas los hijos de mujeres que han sido víctimas de femicidio. Vamos a incorporar los hijos de madres solteras con hijos de menores de edad. Vamos a incorporar los hijos de mujeres que fueron madres adolescentes, de tal manera que ese que termina siendo un factor muy fuerte de discriminación pueda ser resuelto. En Quito informó Andrea Valareso. El Servicio Nacional de Aduana informó sobre el decomiso de un nuevo cargamento de mercadería que pretendía ser ingresada al país de forma irregular. El perjuicio al Estado en este caso asciende a $1 millón. La mercadería procedía de Panamá. El ilícito cargamento fue detectado gracias a los medios tecnológicos y sistema de perfilamiento implementados por el SENAE. Hemos estimado que el valor de tributos con los cuales se pretendía perjudicar al fisco ecuatoriano asciende aproximadamente a $1 millón. El contenedor llegó al país con 213 pacas de ropa usada, 2.244 botellas de licor y 4 millones de cigarrillos. El importador en su declaración señalaba traer 250 amplificadores y 540 parlantes. Una mercancía que él había valorado en $25.500 aproximadamente y por la cual pretendía pagar apenas $5.000 en tributos. El director distrital del SENAE señaló que ya se están tomando las acciones legales pertinentes contra quienes intentaron nacionalizar esta mercadería. Vamos a presentar la denuncia respectiva ante la Fiscalía y haremos el seguimiento que corresponda hasta lograr que con todo el rigor de la ley se sancione a las personas que están involucradas en este delito. En lo que va del año, se han aprehendido cerca de $18 millones en mercancías consideradas de contrabando, informó Ítalo Ruiz. Más de 36.000 policías serán parte del operativo de seguridad durante el feriado del 10 de agosto. Se realizarán controles en las diferentes terminales terrestres y varias instituciones brindarán apoyo en los balnearios y sitios turísticos. El 73% de la red vial se encuentra en buen estado. El operativo inicia desde las 12 horas del jueves 10 de agosto hasta las 24 horas del domingo 13 de agosto. En las áreas de mayor afluencia de turistas como balnearios, terminales terrestres y en las vías, más de 36.000 policías garantizarán la seguridad durante el feriado del 10 de agosto. 1.400 efectivos que se estarán desplegando en todos los ejes viales más importantes, especialmente en 21 puntos donde hemos denotado que existe mayor impericia y siniestralidad respecto de accidentes de tránsito. Según el viceministro de Transporte, Boris Palacios, el 73% del sistema vial de todo el país está en óptimas condiciones para los viajeros que se movilicen a sus destinos. Pero tome en cuenta lo siguiente. En el caso fundamental de Manabí, en el tramo Pedernales con Cojimies, estamos realizando un mantenimiento y eso está informado. En la sierra, en la zona del tramo Huiga-Piedreros, está inhabilitado el momento por justamente las complicaciones climáticas. Desde Cotopaxi, el piloto a Chuchilán que está cerrado. En el caso de la Amazonía, no tenemos mayores inconvenientes. Los controles se reforzarán en los 62 terminales terrestres a escala nacional y carreteras. Para disminuir los siniestros viales, agentes policiales revisarán las unidades de transporte. Va a alertar a los pasajeros de las mismas para que denuncien actos de excesos, sea exceso de pasajeros o sea exceso de velocidad o maniobras de rebasamiento inadecuada. La policía también contará con el servicio de encargo a domicilio para las personas que salgan de la ciudad y quieran dejar su vivienda al cuidado de una UPC. De esta manera se va a intensificar el patrullaje y el cuidado que va a hacer dicha unidad de policía comunitaria a su domicilio. Mientras que el Servicio Integrado de Seguridad EQ 911 permanecerá operativo durante los 3 días de asueto con 3.074 colaboradores y más de 4.000 cámaras de videovigilancia. Los turistas que deseen visitar nuestras hermosas playas de Manabí y Esmeralda, recordarles que contamos con un sistema de alerta temprana. Todas las instituciones que van a estar desplegadas en territorio conocen los protocolos de activación. Para finalizar, el Ministerio de Turismo hizo una invitación
a que los días de feriado se fomente el turismo nacional, informó Priscila Cadena. 60 establecimientos de comida se han unido en Quito para ser parte del Festival Gastronómico La Salquiteña. Ellos ofrecerán una amplia gama de platos típicos a precios muy económicos y con un horario extendido. Esta iniciativa arrancará simultáneamente a la Fiesta de la Luz y terminará el próximo 31 de agosto. Vamos a tener una variedad de comida quiteña como morocho con empanadas de viento, bebidas como el jucho, el rosero quiteño. Vamos a tener una variedad de empanadas, menestras, hornado. A todas estas delicias sumen el plato típico de tripas, los motes, del cevichocho y todo lo que se puede imaginar. ¿Le dan ganas de probar? No se quede con ellas, pues acompañado de la tan nombrada Fiesta de la Luz que se desarrollará en Quito en los próximos días, usted también podrá degustar de la gastronomía en un festival. Y quienes después del Festival de la Luz no tienen por qué volver a la casa, sino ir a comenzar y a comentar el Festival de la Luz en un buen restaurante con una buena comida. 60 establecimientos se han unido a esta iniciativa creada por el municipio. Desde las huecas de Quito hasta los restaurantes gourmet, pasando por los mercados, tendrán una oferta gastronómica ampliada, tanto en costos como en horarios. Los establecimientos inscritos en el festival ofrecerán lo mejor de su comida, menús de 3 tiempos a precios reducidos, a precios especiales. Con ello usted y su acompañante podrán disfrutar de las delicias que ofrece la capital. Venga, venga mi amor, acérquese precioso, acérquese mi amor. Bienvenido mi guapo. En Quito informó Andrea Urbe. Me dijeron que me iban a inyectar algo para que la nariz se quede ahí, o sea que no se vuelva a bajar. Pero no sabía qué tipo de líquido me habían inyectado. Vamos a una pausa comercial, amigos televidentes, pero al volver revisaremos este tema, el tema de las cirugías plásticas y varios casos de negligencia que se han presentado en estos casos. ¿Qué riesgos conlleva someterse a este tipo de operaciones? Lo revisamos al volver del corte comercial. Es todo, amigos televidentes, por esta noche. Les invitamos a que continúen en sintonía de la gran programación de Televicentro. Siempre conectados también, Javier, en elcomercio.com y tvc.com.es. Un abrazo grande. Que descansen.